Bendiciones, queridos hermanos. Qué bueno tenerles de nuevo para continuar con nuestra meditación de este precioso tema, el hogar, significado y propósito divino. Si usted es curioso, igual que yo, ya fue a ver a su concordancia y pudo darse cuenta en dónde aparecen esas 4 veces traducida la palabra hogar, o que se traduce la palabra hogar, al menos en nuestra Reina Valera. No significa que son los únicos 4 textos en donde se habla de ese tema. La Biblia está saturada del tema de la familia, del tema del matrimonio que da origen a la familia, al hogar. Está saturada. Por citarle un ejemplo, el Señor ofrece que va a bendecir en Abraham, va a bendecir a todas las familias, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, en el corazón de Dios están las familias. De hecho, el Señor se organiza por completo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para bendecir a la familia. Eso lo vemos allá en el huerto del Edén. Bien, entremos con el primer texto en donde aparece esta palabra, y es en Ruth capítulo 3 versículo 1. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Que el Señor siga bendiciendo nuestros corazones con la meditación de su palabra. Lo primero que resalta a nuestra vista es la pregunta. Esta es una pregunta retórica, es decir, que en la misma pregunta está intrínseca la respuesta, y en este caso es una respuesta afirmativa. Dice: ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Y la respuesta afirmativa intrínseca en la misma pregunta es: sí, claro, claro que sí. Lo que pasa es que según los usos y costumbres de la época, que eso lo vemos reflejado acá, los padres eran los encargados de buscarle a los hijos el cónyuge o concertar ese matrimonio. Noemí se sentía responsable de su nuera, que era Ruth, se sentía responsable de buscarle un hogar. Y ella dice: para que te vaya bien. Aquí aparecen en este libro los muchos usos y costumbres de esa época. Usos y costumbres se refieren a acciones o conductas que son aceptables por la sociedad en esa época. Aquí tenemos, por ejemplo, la ley del levirato, que se habla mucho acá. La ley del levirato hablaba de que cuando un varón moría sin descendencia, entonces su viuda contraía nupcias o era dada como esposa al hermano de este, y para levantar descendencia en nombre del muerto. Otros usos y costumbres que hay acá es el ya señalado anteriormente, que la madre o los padres, mejor dicho, o los tutores buscaban pareja para sus hijos o las nupcias para sus hijos, o nombraban a alguien más. Los usos y costumbres para ellos eran tan común, era tan natural, estaba así. Muchos de ellos están contenidos en la palabra del Señor, como la ley del levirato, están contenidos, el mismo Señor les había dicho eso. Para nosotros muchas veces puede ser extraño el enterarnos de algunos usos y costumbres de aquella época, por ejemplo, o de otras sociedades. Nosotros mismos acá en Guatemala, por ejemplo, o en Latinoamérica, nosotros mismos pues, podemos estar divididos de varias sociedades aquí en Guatemala: la Maya Quiché, la Cachiquel, la MAM, los Xincas, y cada conglomerado, por así decirlo, tiene usos y costumbres dentro de su época, y de tal manera que nos podríamos extrañar acerca de eso. Para los judíos no, para ellos era tan normal todo esto. ¿Por qué? Porque ellos habían estado siendo instruidos desde su niñez, ellos lo habían estado observando, ellos habían observado el comportamiento de sus padres respecto a esos usos y costumbres. Nosotros tenemos que ser doctrinados en cuanto al hogar. Nosotros tenemos que ser enseñados respecto a esto. ¿Sabe por qué? Porque venimos del mundo, y del mundo venimos mal doctrinados, pésimamente mal doctrinados. Por eso leemos en la palabra del Señor que la gracia de Dios se ha manifestado
a nosotros, salvándonos a nosotros. Pero dice Pablo, enseñándonos que renunciando a las impiedades, renunciando a este siglo malo, renunciando. Nosotros tenemos que renunciar, entonces tenemos que ser instruidos nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que ser instruidos. Y respecto al hogar, tenemos que ser instruidos. Muchas veces traemos ideas machistas, ideas feministas. El problema de todo es que lo traemos al hogar, a un hogar cristiano. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser sumamente instruidos. Lo segundo que podemos observar nosotros es el propósito de el hogar. Vamos a considerar esto en una próxima entrega en donde somos invitados cordialmente. Amén.